Somos un país pastillero, seguro que en su bolso no falta un ibuprofeno, aunque quizás sea más de paracetamol. Comidas copiosas en las que los omeprazol se dispensan cual caramelos antes del aperitivo. Amigos que tienen siempre preparado un tómate algo cuando no consigues dormir. Hoy nos preguntamos, ¿estamos los gallegos enganchados a la farmacia? ¿Saben cuáles son los medicamentos más consumidos? Es más, ¿saben realmente para qué se debe usar cada uno de ellos o qué consecuencias puede tener el uso abusivo de determinados fármacos? Para responder a todo eso y mucho más, estamos aquí. El omeprazol es el principio activo más consumido en Galicia. El año pasado, el Sergas recetó más de 3 millones de envases en nuestra comunidad. También está en el primer puesto del ranking nacional. Una lista que deja claro que altos niveles de colesterol fluyen por la sangre de los gallegos. Más de 300.000 consumen medicamentos destinados a controlar ese exceso. 2 estatinas aparecen en el segundo y quinto lugar de la tabla. En el número 3 tenemos a un viejo conocido de fama mundial, el ácido acetilsalicílico, que en Galicia, al contrario que en España, se sitúa por encima del paracetamol, que aquí ocupa el puesto número 4. En el top 10 nos encontramos con 2 ansiolíticos, el alprazolam y el lorazepam, con 2,5 millones de envases recetados en 2015. El top 10 de los 10 medicamentos más consumidos en Galicia, según el Sergas. Manuel Viso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a este primer programa de Sana Sana con un título tan sugerente. ¿Estamos los gallegos enganchados a los medicamentos? Fíjate, hay una paradoja, ¿no? Es decir, por un lado, Galicia y España somos el segundo país del mundo que más fármacos consumimos y por otro lado también somos de los países de mayor incumplimiento terapéutico. Es decir, por un lado estamos muy enganchados a los fármacos, incluso el 50% de la automedicación es en pacientes sanos, en personas que no los precisarían. Y en cambio estamos hablando de que pacientes enfermos no cumplen el tratamiento, estamos hablando del 50%, es decir, no cumplir un fármaco es desde no tomarlo hasta disminuir la dosis, tomarlo unos días sí y otros días no. O sea que estamos en esa doble tesitura, ¿no? Es una contradicción, ¿no? Es una doble contradicción, ¿no? Pero ¿tú crees que sí que los ciudadanos en general estamos enganchados? ¿Eso de las píldoras para todos se ha convertido quizás en una costumbre demasiado asentada? Sí, hablamos incluso de que hay una medicalización de la vida. Incluso una psiquiatrización de la vida, ¿no? Es decir, en este momento, fíjate que en el último año el consumo, el 29% de los gallegos consumieron algún fármaco ansiolítico. En cambio, la depresión y la ansiedad solo aumentó un 10%. Quiere decir que nos medicamos demasiado fácilmente, ¿no? Incluso llegamos a convertir ciertos problemas de la vida diaria, como puede ser el desempleo, como puede ser el desamor, la crisis económica, que son situaciones que hay que pasar, las convertimos en pastillas, ¿no? Y intentamos superar esas situaciones con pastillas, ¿no? Eso no arregla la situación, favorece incluso un cuadro de dependencia en cuanto a que si superamos los 6 meses de consumo de ese fármaco nos haremos adictos al fármaco. Tendremos problemas de tolerancia en el sentido de que al consumir esos fármacos durante un periodo de tiempo esa dosis de fármaco no te llega y tienes que incrementarlo. E incluso se vio que pacientes que tienen un hábito mantenido de esos fármacos, cuando lo quieren sacar tienen más problemas de insomnio e incluso la ansiedad que antes no tenían, ahora el 37% después de consumir ansiolíticos tienen ansiedad. De ansiolíticos y de antidepresivos vamos a hablar también, pero nos gusta mucho salir a la calle, así que en este primer Sana Sana también lo hemos hecho. Nuestra compañera Marina Chiavegato se ha ido a pasar la tarde a una farmacia, en este caso a una farmacia de Carballo, y esto es lo que se ha encontrado. No se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Hemos decidido trasladar la polémica a la calle, o más bien a una farmacia. ¿Cuáles son los medicamentos que más consumimos? ¿Qué es lo que no puede faltar en nuestra casa y en nuestros bolsos? ¿Compramos lo mismo en invierno que en verano? Lo comprobamos. E sempre veño por medicamentos solo, para unhas taquicardias que teño ¿Es lo único que toma? Si, único. Bueno, máis para un dolor de cadera, que operei unha cadera. Vou comprar un diclofenaco, que veño do centro médico e para un dolor, porque non teño ben. ¿Y en casa qué tiene? ¿Tiene algo así por si acaso? Sí, algo que hai, para o dolor de cabeza, así, cousas así. Sí, señora, soy clienta, pregúntele ahí, desde hace muchos años. ¿Qué medicina suele consumir? A ver, para la tensión, para la depresión, para la ansiedad, para el colesterol, para el ácido úrico. ¿Qué más, Carmen? Recuérdame algo más. ¿Está usted enganchada entonces? Sí, yo soy una adicta. Yo al día tomo como ahora 12. 12 pastillas cada día.
Yo nada, yo casi no tomo medicamentos, no me gusta. Siempre anda con Expedifen, sino que te enseñe el bolso. A ver, enseña. Siempre tengo Expedifen conmigo. Por si acaso. A veces sí. Depresión y ansiedad. ¿Cuántas pastillas? Tendría que contarlas, no sé si me llegarían los dedos de una mano. Inhaladores para el asma, antiácidos y bueno, y cuando tienes una gripe, un resfriado, pues todo tipo de potingues, claro. Ácido úrico, para estreñitis, sobre 12 pastillas. Un ibuprofeno para un niño y un salbutamol. En el bolso, por ejemplo. Paracetamol siempre por si acaso. Llevamos toda la tarde en esta farmacia y nos hemos encontrado con un poco de todo, desde personas que consumen de entre 15 y 12 medicinas cada día hasta aquellas que huyen de los fármacos todo lo que pueden. Pero si hubo algo que encontramos en común entre todos ellos es que todos dicen que no están enganchados. Pero quería saber si estamos enganchados a los medicamentos. ¿Usted qué cree? Bueno, eu penso que non. Eu só o tomo se teño moito dolor. Para un dolor de cabeza ya se toma no sé cuánto, si no le pasa toman doble. ¿Entienden? Yo, por ejemplo, aunque me duele la cabeza, ya me duele muchísimas veces, no suelo tomar nada. Algo natural siempre, los remedios, bueno, la gente mayor intenta aguantar hasta el final, la verdad. Suelo aguantar bastante el dolor. Sorprendería saber la de gente que toma pastillas para dormir, es impresionante. ¿Y a usted eso qué le parece? Me parece magnífico porque la sociedad está enferma, entonces tiene que tomar algún tipo de medicamentos para poder conciliar el sueño, si no, el estrés es probable que se los coma a todos. Para la tensión, para la depresión, para la ansiedad, el colesterol, el ácido úrico, veíamos a esa señora, 12 pastillas al día, 9 pastillas al día, y eso nos lo encontramos de casualidad una tarde. ¿Tú en la consulta qué te encuentras? Sí, te encuentras 18 pastillas, 20 pastillas. Incluso me he encontrado pacientes que toman 3 omeprazoles con tres nombres diferentes. A lo mejor el genérico, el Nexium y el Anagastra. Al final es un problema de todos, ¿no? No solo es un problema también de la ciudadanía que demanda medicamentos, sino que es que muchas veces no hay ni rigor a la hora de recetarlos. Evidentemente, muchas veces la presión asistencial obliga a pararse poco con el paciente, a revisar sus fármacos. Entonces, al final, es una suma de fármacos. A este le añadimos otro y otro y otro, y te encuentras con estos casos, ¿no? Gente incluso que supera los 20 fármacos. Normalmente hablamos que pacientes que superen los 6 medicamentos al día son pacientes que habría que revisar eso. Algo no debe estar funcionando bien. Uno de los propósitos de hoy en este primer Sana Sana es ofrecer a nuestros espectadores una especie de masterclass. Hemos visto cuáles son los medicamentos más consumidos, hemos comprobado en la calle que efectivamente son esos, y ahora lo que queremos es que el doctor Manuel Viso nos explique cómo, cuándo y para qué debemos tomar cada uno de ellos, porque es cierto que también cometemos muchos errores. Vamos a ir uno por uno y vamos a empezar por los protectores gástricos, que están en el ranking número 1, es el medicamento más consumido en Galicia, en España. Sí, hombre, evidentemente los problemas gástricos son muy habituales, ¿no? Y más con las transgresiones dietéticas que tenemos en Galicia, con lo cual... Pero sí hay una definición, que es el uso racional de un fármaco, ¿no? Y es la aplicación para una necesidad clínica con una dosis determinada, un tiempo determinado y ajustado el coste, buscando el coste menor posible para el paciente y para la sociedad, ¿no? Entonces, a veces, una cierta indigestión, pues sí permite tomar un omeprazol, pero luego te encuentras que el paciente se ha asociado a ese omeprazol y queda para siempre ese fármaco, ¿no? Entonces, la necesidad clínica, hombre, es un paciente que ha sido estudiado, que tiene una gastroscopia hecha, que tiene una gastritis crónica, que ha tenido una úlcera o que está tomando medicación agresiva para el estómago. Fuera de eso, son pacientes que no precisan tomarlo crónicamente. Segundo, hay que tomarlo 20 minutos antes de las comidas. No se puede tomar con las comidas o después de la comida. Es muy habitual que me he pasado con la comida y entonces encima me tomo el omeprazol. Ahí pierde más del 50% de la eficacia, con lo cual 20 minutitos antes de la comida, generalmente del desayuno. Y hay pacientes que precisan dosis doble, entonces 20 minutos antes del desayuno y 20 minutitos antes de la cena. Y mucha gente también lo toma porque va a una comilona, de esas tan propias también de Galicia, y dicen, bueno, para que no me siente mal, me voy a tomar un omeprazol antes. Sí, ya hay esa predisposición. ¿Funciona o no funciona? No, porque muchas veces el daño gástrico es simplemente por el exceso de comida, es decir, han cargado tanto ese estómago que lo que está es pesado, pero no está agredido, no hay un daño sobre la mucosa gástrica, ¿no? Que es lo que repara el omeprazol, ¿no? Entonces, no funciona. No funciona en ese caso. Mito derribado. Mito derribado. En ese caso, lo que habría que tomar es, encima de esa comida, el famoso Almax, que es un antiácido para reducir la acidez que tiene esa comida, y se acabó en esa comida.
Vamos a seguir. Tenemos paracetamol, que está en el puesto número 4 en Galicia, y tenemos ibuprofeno, que no aparece en el top 10 del Sergas, pero que a nivel nacional está en el puesto número 6, el sexto medicamento más consumido a nivel nacional. ¿Cuándo me tengo que tomar un paracetamol y cuándo me tengo que tomar un ibuprofeno? Hay que distinguir, el paracetamol es un analgésico puro, es decir, cuando tengo dolor. El ibuprofeno, el Spedifen, cualquier antiinflamatorio, es cuando hay un proceso antiinflamatorio. Entonces, por ejemplo, pacientes que tienen artrosis, es un proceso de dolor típico, no precisan antiinflamatorio, es un analgésico puro. Muchas veces los dolores de cabeza sí son procesos inflamatorios, con lo cual sí hay que utilizar un ibuprofeno. ¿Qué problema tenemos con uno y qué problema tenemos con el otro? El paracetamol probablemente es uno de los medicamentos más inocuos que tenemos, pero siempre con una dosis controlada, porque es un medicamento hepatotóxico, es decir, produce una inflamación del hígado, sobre todo si se toma más de 4 o 5 gramos diarios, ¿no? Que hay gente que llega a hacerlo. El ibuprofeno, todos sabemos que los antiinflamatorios son muy agresivos para el estómago, por eso decíamos que cuidado, entonces sí que asociar un omeprazol, ¿no? Vemos en el hospital cantidad de pacientes con úlceras, con gastritis secundarias antiinflamatorios. Ahora recientemente hay un estudio incluso que asocian la utilización de ibuprofenos con el mayor riesgo de infartos de miocardio, con lo cual también hay que tener cuidado ahí con el riesgo de cardiopatías y sobre todo en pacientes que ya tienen una cardiopatía previa. ¿Cuál sería una dosis peligrosa, por ejemplo, de ibuprofeno? Hasta... más de 3 comprimidos al día, es decir, más de 1.800 miligramos al día, ¿no? Sí. Y también se llegó a hablar hace poco de que la dosis de 400 en ibuprofeno, estamos hablando, era suficiente, pero realmente... Yo, por ejemplo, no conozco a nadie que se tome un ibuprofeno de 400. Hombre, eso también tiene que ir un poco ajustado por peso, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una persona que pese 90 kilos que una persona que pese 50. Yo una persona que pesa 50-55 kilos sí que le asocio un ibuprofeno de 400. Nunca iremos a uno de 600 o un adolescente, por ejemplo, ¿no? Y me traes también Nolotil. No está en esta lista del top 10, pero... Sí, pero la gente se automedica. Es que muchas de las listas que han aparecido son en base a recetas médicas. Claro. Que no aparece la automedicación, ¿no? El Nolotil es un fármaco muy utilizado en combinación con el paracetamol. Tiene dos problemas principalmente, que baja la tensión, sobre todo en mujeres que ya suelen ser hipotensas, y que baja las defensas, baja los glóbulos blancos y produce leucopenias, es decir, tendencia a, sobre todo en esta época, a tener infecciones respiratorias, infecciones urinarias, con lo cual hay que tener cuidado con el abuso del Nolotil o el metamizol, que es el genérico en este momento. Y me traes también estatinas para el colesterol. Hay dos estatinas entre los 10 medicamentos más recetados. Sí, la simvastatina y la atorvastatina. Yo os traigo la atorvastatina porque es la que más está aumentando en este momento. Entonces, evidentemente es un medicamento muy utilizado, cada vez más utilizado, probablemente un poco también por la presión de la industria farmacéutica incluso de la investigación, porque cada vez nos bajan más los niveles de cifras de colesterol en cuanto hay que medicar a los pacientes, con lo cual se meten más pacientes en el grupo de medicación. Y yo aquí simplemente quiero recalcar que yo cuando se lo receto a algún paciente siempre le insisto en, sobre todo, avisarle de que no tenga dolor muscular los primeros 15 o 20 días, ¿no? Esto se asocia a una destrucción muscular, las proteínas del músculo destruido van al riñón y pueden producir una insuficiencia renal. Entonces, siempre que tomamos una estatina, si empezamos con dolor muscular, es muy parecido al dolor muscular de una fiebre, cuando estamos con 38 de fiebre, que nos duele todo, parar con la estatina, ¿no? Está asociado al 1% de consumo de estatinas. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos todos los ciudadanos en general al tomar cualquier tipo de estos medicamentos, los fármacos más utilizados? Yo creo que está más en relación con los horarios de las comidas, fármacos, por ejemplo, como te decía, el omeprazol, que se toma encima de la comida, los antiinflamatorios se toman en cualquier momento y siempre tienen que ir asociados con comida en el estómago, si no es como un bombazo, un antiinflamatorio en el estómago. El estómago es un medio muy ácido, el antiinflamatorio aún acidifica más ese medio, con lo cual lo predispone a una situación de generar una úlcera o una gastritis, ¿no? Vamos a hablar también, vamos a hacer un punto y seguido, por decirlo de alguna manera, porque tenemos que hablar y mucho también de ansiolíticos y antidepresivos. Precisamente también tenemos aquí lorazepam y alprazolam, dos ansiolíticos que sí aparecen en ese top 10 de los medicamentos más consumidos. Ahora seguimos hablando de ello aquí en plató, pero también nos hemos ido al Hospital de Oza, en este caso, a hablar con un psiquiatra, con el doctor Manuel Serrano Vázquez. ¿Por qué no para de subir, de aumentar el uso de ansiolíticos y antidepresivos? Nos preguntamos si los gallegos estamos enganchados a los medicamentos en general, pero vamos a hacer un punto y seguido para hablar de algo en concreto, de ansiolíticos y antidepresivos. Su consumo se ha disparado en Galicia y en el conjunto del país en los últimos años. Primero, vamos a ver algunos datos.
El consumo de psicofármacos en España no para de crecer. Ya estamos a la cabeza de Europa. Los ansiolíticos más utilizados son el lorazepam, conocido como Orfidal, y el alprazolam, más popularmente Trankimazin. Entre los hipnóticos o somníferos, el más utilizado en nuestro país es el lormatazepam o Noctamid. El consumo de este tipo de fármacos se ha incrementado en un 57% entre 2010 y 2012. Galicia es, solo por detrás de Asturias, la comunidad con un uso más alto. Desde el inicio de la crisis, los números se han multiplicado. En 2008 se vendieron 3,6 millones de envases de ansiolíticos. En 2015, más de 4 millones. La compra de antidepresivos ha pasado de las 2,3 millones de cajas de 2008 a las 3,1 del año pasado. En números redondos, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos se disparó un 20% en Galicia en 7 años. Solo en 2015 se dispensaron con receta del Sergas más de 7,3 millones de envases de estos fármacos. Si hacemos cuentas, tenemos a más de 2 de cada 10 gallegos consumiéndolos. Estamos en el Hospital de Oza con el jefe del Servicio de Psiquiatría del área de A Coruña. Acabamos de ver los datos, pero nos preguntamos por qué. ¿Por qué aumenta y no para de subir el consumo de ansiolíticos y antidepresivos en Galicia, en España y en general en el mundo? En términos generales podemos decir que en los últimos 20 años ha habido un aumento de casi todos los procesos depresivos y ansiolíticos. Luego en sí mismo ya hay una razón, pero otra muy importante es que realmente ha aumentado la prestación. Ha aumentado el hacer accesible al ciudadano esta prestación. También ha aumentado el número de fármacos disponibles para estas patologías, para las depresiones y las ansiedades. ¿Qué hay de diferencia entre un ansiolítico y un antidepresivo? Porque quizás a veces lo metemos en el mismo saco. Sí, y estamos en una tierra donde los pacientes a menudo suelen decir tengo una depresión cuando realmente tienen un cuadro de ansiedad. Y tienen una ansiedad cuando realmente tienen un cuadro depresivo. Son dos cuadros totalmente distintos, que van juntos, la sintomatología, en la mayor parte de las ocasiones. La depresión tiene que ver con la tristeza, con la pena, con el abatimiento, y la ansiedad es esa zozobra interna que acompaña a veces a la depresión, pero no necesariamente, y que también camina sola o con otras patologías. Los antidepresivos, diríamos en cierta medida, que no crean hábito, todo ello entre comillas, porque todo crea hábito, pero no crea una adicción. En cambio, los ansiolíticos sí crean adicciones. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con los ansiolíticos, también con los antidepresivos, pero menos. ¿Y cuándo se receta ese tipo de fármacos? Esto sería algo así como decir que cuando uno tiene una infección, se le pone un antibiótico. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo una infección, tengo pues una infección de muelas, tengo dolor, inflamación y fiebre. A mí me están poniendo un antibiótico para arreglarlo, pero mientras actúa el antibiótico, yo necesito algo que me quite la inflamación y que me quite la fiebre. Y entonces me añaden otros dos. Esos solo van a ser para eso, para la fiebre y para la inflamación. Mientras que al bicho, por decirlo de algún modo, que nos está infectando, solo actúa el antibiótico y necesita su tiempo. En la depresión necesitamos el antidepresivo que necesita su tiempo y su dosis. Pero en tanto en cuanto no funciona, el ansiolítico es de una acción más inmediata, es como el que me quita la fiebre, pero solo es sintomático, solo va al síntoma, no va tanto a la curación. Diría que de alguna manera los gallegos estamos enganchados, por decirlo de algún modo, a este tipo de medicamentos, a ansiolíticos y antidepresivos. Somos una sociedad que no queremos sufrir. Somos una sociedad que queremos de inmediatamente arreglar la cuestión. Yo ahora tenía un paciente en el que me decía que iba al cine y que se ponía fatal con el cine. Y digo, ¿qué haces? Dice, me tomo 2 pastillas. 2 pastillas de ansiolítico. Digo, hombre, no hace falta. ¿Por qué te pones nervioso? Vamos a analizar por qué te pones nervioso viendo una película, etcétera, etcétera. Quiero decir que enseguida buscamos una solución rápida a una situación emocional. La sociedad de hoy efectivamente está enganchada a la píldora, sea de lo que sea, y en este caso más cuando se trata de la ansiedad, etcétera. En cuanto empiezas, para eso yo siempre diría un consejo, y con esto me parece importante poner como colofón, es decir, que nunca nos automediquemos,
que hagamos siempre lo que diga el médico, tanto el médico de atención primaria como el especialista, y más en estos fármacos, pero es extensible a todos ellos. Este sería el consejo más importante y el primordial. Pues con este consejo nos quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Decía el doctor Manuel Serrano Vázquez que somos una sociedad que no quiere sufrir, y los datos lo demuestran. Lo decíamos, lorazepam y alprazolam lo consumen, ansiolíticos que consumen, decías, el 28% de los gallegos en este momento, ¿no? Sí, sí, el 28% en el último año han consumido algún tipo de ansiolítico, ¿no? Y además es que, como dice el doctor, lo ves en la consulta, es decir, doctor, estoy pasando una mala situación, me ha fallecido X familiar, es que estoy en el paro, no duermo, necesito medicación, ¿no? Esto no puede ser, es decir, las situaciones hay que afrontarlas, ¿no? Y luego, otra situación que comentaba el doctor es que el 60% de estos fármacos son recetados por médicos de familia. Muchas veces son pacientes que no son estudiados, es decir, llegan a la consulta del médico de familia, le dice que está triste el paciente y ya le cae su ansiolítico, ¿no? Es decir, el diagnóstico de depresión, el diagnóstico de ansiedad tiene una serie de criterios clínicos que debe hacer un psiquiatra. Fíjate, en este momento en España hay entre psicólogos y psiquiatras 10 por cada 100.000 habitantes. En la Unión Europea 29. El consumo de ansiolíticos en España en el último año ha significado 1.000 millones de euros. Yo simplemente hago una pregunta. Si esos 1.000 millones de euros los metiésemos en tener más profesionales que hiciesen buenos diagnósticos de estos pacientes, seguramente bajaríamos el consumo, ¿no? Además, lo comentábamos anteriormente, ¿no? Es decir, son pacientes que luego quedan enganchados. Es decir, tú mantienes un consumo más de medio año con estos fármacos y ya son pacientes que le cuesta muchísimo retirar el fármaco e incluso creas enfermedades porque el paciente se hace ansioso cuando no lo era, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que hay que encauzar a la sociedad por una mejor regulación de estos fármacos, ¿no? Estamos dando muchos datos y en Sana Sana también nos gusta eso, hablar de datos, y lo cierto es que cuanto más curiosos, mejor. Hoy tenemos unos cuantos. España es el segundo país del mundo que más medicamentos consume. Se prescriben cerca de 20 recetas por habitante. El Estado gasta por cada uno de nosotros unos 205 euros cada año. Fármacos que van desde un común antibiótico hasta otros mucho más costosos. En A Coruña se ha recientemente suministrado el Soliris a un niño de 8 años. Este es el medicamento más caro del mundo. Su dosis vale 20.000 euros. El tratamiento completo puede llegar a los 300.000. Se necesitan entre 10 y 15 años y 1.000 millones de euros para crear un fármaco nuevo, aunque muchos de los alimentos que solemos ver en las estanterías de los supermercados empezaron siendo medicinas. Enjoy ice cold Coke right now. La Coca-Cola servía para curar el dolor de cabeza y la impotencia. El ketchup se vendía en pastillas para los dolores de estómago y el gin tonic se usaba para combatir la malaria. Pero la reina de los medicamentos es la aspirina. Con aspirina yo le cojo una aspirina. Es el fármaco más vendido de la historia. Se han consumido más de 350 billones de pastillas en casi 120 años. Colocando en fila las aspirinas que se toman al año en España, se cubriría la distancia que separa Galicia de Nueva York. De Galicia a Nueva York, aspirina a aspirina. Me dabas tú también algunos datos muy interesantes. Por ejemplo, 200.000 personas han fallecido en la Unión Europea por efectos adversos de medicamentos. Sí, es cierto. Ese dato es cierto. En el último año han ingresado en los hospitales europeos mucha más gente, pero han fallecido de ellos 200.000 personas, ¿no? Fíjate que es la quinta causa de muerte hospitalaria en Estados Unidos y en España supone el 5% de los ingresos hospitalarios. En España ingresan unos 5 millones de personas al año, es decir, estamos hablando de 250.000 personas que ingresan cada año en los hospitales simplemente por efectos adversos de fármacos. Lo que es la ciudad de La Coruña, para que la gente entienda un poquito la magnitud del problema y que nada es inocuo, es decir, todos los fármacos tienen efectos secundarios y que cuanto más los prolonguemos en el tiempo, más fácil es que tengamos esos efectos secundarios, ¿no? Porque el boca a boca, el famoso boca a boca con los medicamentos no funciona. No, y la vecina tampoco, la vecina para el sal, pero para nada más, ¿no? Porque además muchas veces cuando dices a un paciente, tiene una neumonía, y dice, ah, sí, igual que el de la vecina, y digo, no, no es como la de la vecina, esta es su neumonía. La de la vecina será otra neumonía por otro germen que precisa otro tipo de antibiótico, otro tiempo y otra dosis, ¿no? Entonces, cada paciente es una individualidad y así hay que tratarlo, ¿no? Y mucho cuidado porque es fácil engancharse, ¿no? Y es facilísimo engancharse a los fármacos, sobre todo, como decíamos, a los antidepresivos y ansiolíticos, ¿no?
Pues muchas gracias, se nos termina el tiempo, pero Gracias seguro que nos volvemos a ver en esta mesa en Sana Sana. Será un placer. Pero ustedes todavía no se vayan porque tenemos un contenido más. En Sana Sana queremos mostrarles, hablarles de salud, ya lo han visto, pero también de sanidad desde un punto de vista diferente. Queremos traspasar puertas, traspasar fronteras y enseñarles esos lugares a los que los pacientes normalmente no podemos acceder. Hoy nos vamos a meter, les vamos a mostrar las entrañas de un laboratorio y el próximo miércoles tienen una nueva cita en Sana Sana. Cuídense. Seguro que más de una vez han sido los protagonistas de esta imagen. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué pasa después con sus muestras? ¿Qué tal, pastora? Hola, Uxía. Cuéntanos dónde estamos, qué se esconde detrás de estas puertas. Pues mira, estáis entrando en los laboratorios del área sanitaria de A Coruña. Además del hospital, recibimos muestras de 74 centros de salud diferentes. Los transportistas las traen en 10 rutas y nos van dejando aquí las neveras que por el otro lado va abriendo el personal del área preanalítica. Aquí preparan, clasifican y distribuyen. Se envían las muestras a cada una de las distintas áreas del laboratorio. ¿A cada día cuántas muestras pueden pasar por...? Pues podemos llegar a tener 7.000 muestras. Esta es otra de las partes importantes, ¿no? Sí, bueno, todas las partes son muy importantes, pero esta es la que registra los prácticamente 3.000 volantes con los que después trabaja cada área. Sin este no se puede hacer la otra parte del trabajo, porque no podemos manualmente ir viendo cada volante y lo que se le pide a cada muestra. Al leer el código de barras, el robot sabe si le tiene que pedir una glucosa, una hormona tiroidea, un colesterol, y entonces envía el tubo a donde tiene que ir. Aunque aquí tenemos una máquina grandísima y que hace muchísimas determinaciones al año, el laboratorio llegamos a hacer 9 millones largos de informes anuales. Hay muchos que son manuales. Hay muchas personas trabajando a mano en esos análisis, algunos incluso llevan 2 días o más para obtener un resultado. Bueno, venimos a ver 2 automatizaciones grandes, pero ya veis que hay una parte, y es muy grande, que todavía se hace de forma manual. La mayoría de los pacientes se identifican en el laboratorio con que les traemos sangre. Aquí analizamos todo tipo de muestras biológicas. Ya veis que este es el laboratorio de semen. Analizamos prácticamente de todo, incluso muestras que no están en nuestro catálogo, a veces también intentamos sacarlas adelante. Terminamos en un área nueva, en plena construcción. En plena construcción, sí. Muchas gracias por dejarnos entrar en las entrañas de una parte que los pacientes y los ciudadanos en general normalmente no pueden ver.